finalmente me puse a escribir sobre mí mismo. Entonces, todo ese es el producto, el producto de todo eso es el libro que tenés en las manos, que es Hojas de mi diario. Excelente. Bueno, la verdad es que en la pandemia todo el mundo, mucha gente empezó a hacer una producción literaria y me alegra que hayas hecho eso porque hoy contamos con algo que aporta a la historia argentina desde una perspectiva personal y esto se utiliza mucho, que es la historia narrada no solo por sus propios protagonistas, sino de lugares puntuales como vemos que pudiste hablar de Tapiales. Te quería preguntar algo muy puntual de Tapiales que me pareció vibrante, porque vi que tienes un compilado de historias. Si tuvieses que elegir un recuerdo de Tapiales, ¿cuál tienes como con mayor alegría? ¿Qué piensas y te hace sonreír cuando recuerdas a Tapiales? Cuando llovía. ¿Por qué? Cuando llovía, nosotros somos más o menos 25 primos, la mayoría mujeres, y todos teníamos una bicicletita, un monopatín, un triciclo, alguna cosita. Entonces cuando llovía no podíamos ir al campo, y en la casa adentro hay un patio muy grande que está rodeado por una vereda. Entonces recorríamos por la vereda con los elementos que teníamos, recorríamos y jugábamos carreras y cosas así. Ese es el recuerdo más claro que tengo de cuando era chico, muy chico. Después tengo 1000 otros recuerdos, pero me encanta ese recuerdo. Con eso nos quedamos de Tapiales. Hola Ricardo, habla Nayara, de Control H. Con esto de los recuerdos te llevo más al pasado, a recuerdos de otras épocas. Pregunta, ¿cuál fue el propósito de la chacra en la época colonial? Bueno, tiene toda una historia, arranca por ahí, por el 1650, es un predio que da Garay a uno de sus hombres, y fue heredando uno, comprando otro, etcétera, etcétera. Finalmente, el que lo detenta por bastante tiempo se llama Alto Laguirre. Te digo quién era. Puedo hablar 6 horas de todo este tema. Alto Laguirre era un señor que vivía en la avenida Alvear y Libertad, lo que hoy es avenida Alvear y Libertad. Tenía una chacra, una quinta, que se llamaba Los Olivos, que era toda la parte, lo que hoy es la Recoleta, sí. La avenida Quintana, que se llamaba La Larga, y que llegaba hasta el río, que era mucho más cercano a lo que es ahora. Y este señor tenía una estancia que había comprado de 7.000 hectáreas en La Matanza, en lo que hoy es La Matanza. ¿Qué hizo ahí? Bueno, trajo el lino, trajo la cebada, tenía un molino, fabricaba una serie de cosas, era un tipo muy emprendedor. Al mismo tiempo fue jefe de una expedición que hicieron los realistas, los españoles, a Misiones. Era un hombre muy valioso. A ese señor, un día, don Francisco Hermógenes Ramos Mejía, un argentino, criado en Buenos Aires, educado en Perú, en Bolivia en realidad, y casado con una boliviana, se viene a Buenos Aires, absolutamente poderoso por ella, y compra a Alto Laguirre la chacra de los Tapiales, la estancia de los Tapiales. Eran 7.000 hectáreas. Después, por esas cosas de la ley de la herencia, que todo el mundo desprecia, pero que es valiosísima, fueron dividiéndose los campos. Y finalmente quedó una chacra muy chica, de 150 hectáreas, que era la de mi abuelo, Agustín Elía. Y ahí nos criamos todos mis primos, todos los primos. Y fue un lugar de excepción porque tenía una gran pileta, cosa que no había mucho en Buenos Aires. Tenía un riego automático de todo el parque, que era lindísimo, etcétera. Cuando pasan los años, por supuesto tiene una enorme historia. Sí. Si uno estudia bien la historia de Tapiales, aprende de la historia argentina. Por ejemplo, que fue confiscado por Rosas,
porque a Francisco Hermógenes Ramos Mejía Rosas lo odiaba. Fue confiscado por Perón, porque a mi abuelo Perón lo odiaba. Confiscar quiere decir tomar y no pagar. Claro, acá vemos justamente el tema de los apellidos, conservadores y radicales, y cómo obviamente... No te oigo. Que ahí vemos justamente el conflicto con este lado conservador y el lado radical. Con el tema No, ahí no hubo conflicto. Vos sabés que, cuento un cuento, una vez un tipo ahí en Tapiales, yo estaba en un bar, en una especie de pulpería, y un tipo me mira y me dice, ¿usted es Aguirre Elía? Yo le digo, mire, que en Buenos Aires puede ser que alguien me conozca, pero acá no me conoce nadie. ¿Cómo saben mis apellidos? Señor, todo el pueblo fue a ver el casamiento de sus padres, porque estaba toda la custodia radical de Alvear y toda la custodia de los conservadores, de Barceló. Y nosotros estábamos esperando que se mataran a tiros, cosa que no pasó. O sea que, te digo, sí, los Aguirre y los Elías siempre, pero no se peleaban, discutían nada más. Tenían sus diferencias. Le hago una pregunta y ahora volvamos un poco al tiempo presente. ¿Cómo se mantuvo y cómo está la chacra hoy en día? Si tuviese que decir, bueno, ¿ha mejorado, sí, ha decaído, está en stand-by? No, es una historia larga y triste, porque, te explico, hace muchos años fue expropiado por el gobierno para hacer el mercado central. Esas 170 hectáreas que eran originalmente, la transformaron en un enorme mercado, lleno de galpones, donde se compra y se vende fruta y verdura, entre otras cosas. Pero no pudieron tocar la chacra, el casco. Dejaron el casco con 3 hectáreas, más o menos, porque no lo pudieron tocar porque es un monumento histórico. Porque, como te dije, tiene una historia inmensa. Tiene torres almenadas, por eso que el castillo, le llaman el castillo en La Matanza, es el origen de La Matanza. Pero como era de conservadores, de gente, como dicen ellos con desprecio, de doble apellido, lo odian. Sin embargo, es el lugar donde se originó la Matanza. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, la casa tuvo... Pocas veces pude lograr que la administración del mercado le pusiera pintura y la arreglara. En realidad está bastante deteriorada, y la última experiencia positiva que tuve fue con el anterior, no el actual, sino el anterior presidente del mercado, que es un joven que se llama Nahuel Levalli, que hizo un trabajo admirable de pintura y lo quiso hacer museo. Y lo inauguró conmigo presente, de esto hace 6 meses, hace poco, un año, pero ya no está más como presidente. Ahora hay otro señor al que tendré que ir a ver para convencer de que tiene que hacer algo para mantener la casa, porque es una tarea ímproba. Nadie tiene claro que las cosas de la historia hay que valorarlas y respetarlas y mantenerlas, ¿no? Bueno, la verdad es que es una lección muy importante, y este tipo de historias... gracias por tu aporte, Ricardo, porque sé que como tú habrán algunas personas que no se han podido atrever, no han tenido el tiempo y demás, y creo que tu libro Hojas de mi diario recoge mucho de la tradición y de la historia argentina, y así espero que se dé un ejemplo para que futuramente tus hijos, tus nietos saquen el volumen 2 en una continuación. ¿Quién se lo puede imaginar? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. No, por favor, tranquilo. Bienvenido siempre en Control H. Bueno, ahora nosotros vamos con un pequeño corte y volvemos para